Excelente, Ok, doctor. Bueno, aquí está perfecto. la presentación. Le damos la bienvenida al doctor Diego Arenas Moya, médico funcional y maestro en nutrición clínica. El doctor Diego Arenas es médico cirujano de México y cuenta con máster en nutrición clínica con formación adicional en medicina funcional y administración empresarial. Actualmente director general y médico de Sambite en Guadalajara, coordinador de la unidad de falla intestinal del Hospital San Javier y director de nutrición clínica en Onquimia. Reconocido por su liderazgo académico, ha sido presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y secretario de FELAMPE, además de ser miembro activo de ESPEN, ASPEN e IFM. Ha participado en más de 400 ponencias nacionales e internacionales. Es autor y editor de libros en nutrición clínica y ha formado parte como docente y coordinador académico en múltiples diplomados y programas de posgrado en México y Latinoamérica. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Esperemos que este simposio traiga cosas muy positivas, especialmente para sus pacientes y que les permita evolucionar la práctica clínica en Latinoamérica, que es para lo que el esfuerzo de todos reunidos es para lo que estamos aquí. Y bueno, ahorita ya se hablaba un poco del tema de glioblastoma, sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de una perspectiva muy interesante, que es el tema de la malabsorción. Sí, cómo realmente hay muchos pacientes que tienen problemas metabólicos y también problemas malabsortivos y queremos profundizar un poquito cuál pudiera ser el rol de los triglicéridos de cadena media en este tipo de pacientes, ¿no? Creo que ahorita, adelantándome un poco, ningún elemento, ningún suplemento, ningún producto, ningún ingrediente, ningún nutriente suele actuar solo. Entonces aquí lo que quiero es cómo ver, ahorita lo decía Raquel muy claro, la dieta cetogénica tiene múltiples beneficios en estos pacientes, pero no resulta que no ha demostrado que es un tratamiento. No, porque no buscamos normalmente que lo nutricional sea un tratamiento único, sino que coadyuva, sensibiliza, facilita, optimiza la recuperación, facilita el metabolismo, ayuda, ¿no? A cubrir requerimientos, es decir, coadyuva con la funcionalidad de los pacientes, no hay que verlo como simplemente un tratamiento independiente, ¿no? Entonces, el rol estratégico de los MST, por supuesto, no es corregir una malabsorción, ¿no? No es la única forma de optimizar un metabolismo, pero puede ser una herramienta muy interesante si ustedes realmente entendemos de dónde viene el problema real, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia clínica que está teniendo el que un paciente no absorba bien los nutrientes, ¿no? Lo cual altera su metabolismo, evidentemente, y cómo podríamos tener este tipo de herramientas que tienen un alto impacto cuando los utilizamos en el paciente correcto. Entonces, vamos a hablar un poquito de malabsorción. Es importante hablar de ello porque hay cada vez más pacientes que tengan este problema por diferentes fisiopatologías. Si bien, por ejemplo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que viene más de países industrializados, especialmente Europa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en México y en Latinoamérica especialmente, lo estudiamos en el Fistula Day en FELAMPE hace algunos años. Las principales causas de malabsorción son por complicaciones quirúrgicas que llevan a los pacientes a síndrome de intestino corto. Entonces, esto se ha incrementado de forma dramática a pesar de que llevamos poca estadística o incidencia de algo que muchas veces ni siquiera vemos o entendemos. Esto ha venido generando cada vez más casos y cada vez se habla más del intestino corto y también de la falla intestinal en el mundo. Y obviamente son pacientes cuya absorción está comprometida. Y esa es básicamente la definición de una falla intestinal, que no hay la absorción suficiente para mantener la funcionalidad del crecimiento y el desarrollo de un paciente. Entonces, esto ha ido creciendo como complicaciones de cirugía principalmente y también hay otras como enfermedades celíacas, que también tienen obviamente un incremento por todos los cambios en la producción de alimentos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, realmente ha sido un incremento más estable anual, pero tenemos estos tres grandes grupos, hay más que definitivamente está cada vez más prevalente a nivel global y estoy seguro que cada uno de ustedes está pensando ahorita en pacientes con falla intestinal, con intestino corto, con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, que es la que también afecta al intestino delgado. No hay que olvidar el CUSI, que también afecta a nivel del colon y también podría tener un cierto impacto nutricional. Y la enfermedad celíaca, aunque también hay muchas sensibilidades asociadas al gluten, que no necesariamente es un tema genético, pero que afecta la capacidad del intestino de absorber nutrientes.
Entonces, es bien interesante cuando entendemos que hay varios tipos, varios mecanismos de malabsorción en los pacientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la fase luminal, ¿ok? ¿Qué pasa en el lumen? Bueno, podemos tener deficiencia de enzimas que generen mala digestión de proteínas, podemos tener problemas con las sales biliares, ¿ok? Que afecten evidentemente la digestión y absorción de las grasas, porque estas no se desconjugan como deberían. Puede haber problemas de motilidad intestinal, ya sea que el intestino no se mueva o se mueva de más, o que se fermente también todo lo que está ahí. Eso está muy relacionado al microambiente de los sí, de microorganismos, la disbiosis, y puede haber incluso sobrecrecimiento bacteriano que compiten por los propios nutrientes. Y todo esto a nivel luminal, ¿no? Son de las cosas que tenemos que ir corrigiendo en los pacientes, pero que definitivamente afecta la capacidad de absorber nutrientes. Ahora, debajo del lumen viene la mucosa, ¿no? Y en la mucosa tenemos las células de borde de cepillo que son de rápida replicación, se están descamando continuamente y si no damos los nutrientes adecuados, se compromete la capacidad de absorber de estas células, que de hecho son células que producen enzimas, principalmente hidrolasas, disacaridasas, que pueden también tener una actividad reducida. Y por supuesto, si están atrofiadas o se están perdiendo, hay menos superficie de absorción. Esto pasa mucho justamente en la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades inflamatorias principalmente, ¿no? Entonces se daña como tal la mucosa y hay menos superficie de absorción. Y también podríamos tener mecanismos de malabsorción a nivel de transporte, como puede ser obstrucciones de los vasos linfáticos, que son mucho más comunes de lo que creemos, donde justamente afecta la absorción de las grasas principalmente y de las vitaminas liposolubles. Y podría haber también insuficiencia vascular, donde justamente el bajo flujo de sangre, ¿no? También disminuye el transporte de los nutrientes y complica que el paciente lo asimile. Aquí estamos hablando de mecanismos en pacientes que ni siquiera tienen, o sea, pueden estar afectados estos tres mecanismos en pacientes que tienen su anatomía completa. Ya si hablamos de intestino corto, donde además se recortó parte del intestino y que estamos hablando de pacientes con una capacidad limitada, bueno, todavía más comprometido está. Entonces, ¿qué impacto clínico puede tener esto? Pues, por supuesto, alteraciones electrolíticas, endocrinas, y es donde tenemos que entender que no podemos ver a los pacientes por base de enfermedades. Tenemos que ver a los pacientes como personas donde todo está conectado con todo. Un paciente que tenga malabsorción intestinal, al tener alteraciones hidroelectrolíticas afecte la absorción de nutrientes, también se está afectando su metabolismo, su capacidad de metabolizar, ¿sí? Los nutrientes una vez que fueron absorbidos. Entonces aquí tenemos doble problema. Primero para absorber y después para metabolizar o convertir en energía. Esto lleva con el paso del tiempo una desnutrición, ¿sí? También complica mucho la función gastrointestinal y puede tener otro tipo de complicaciones gastrointestinales. Quiero que vayan pensando si por ahí hay alguna funcionalidad que podríamos obtener de estas herramientas tipo MST. El paciente va a tener disfunción neurológica, a largo plazo puede tener, bueno, a corto plazo, complicaciones musculares. Hoy hablamos todos de lo que es la sarcopenia o la caquexia en pacientes con cáncer o con temas inflamatorios importantes, pero también a nivel óseo se afecta de forma importante a mediano o largo plazo, especialmente cuando dependemos de nutrición parenteral. Y trastornos hematológicos, los pacientes caen con anemias, ¿no? Entre otras muchas deficiencias, eritrocitos bajos, y muchas veces es por situaciones o leucopenias que tienen que ver con el paciente finalmente no absorbió, que estamos hablando de malabsorción. Entonces, las más relacionadas, digo, cualquier micronutriente se puede ver afectado en su absorción, pero las liposolubles son parcialmente importantes porque este simposio tiene que ver con triglicéridos. Y sabemos que estas vitaminas se absorben junto con la absorción y la asimilación de las grasas. Entonces, un factor contribuyente en cualquiera de las cuatro es una malabsorción de grasas. Por ende, piensen siempre que cuando un paciente está mal absorbiendo grasas con esteatorrea o algún dato clínico de ello, puede tener deficiencias subclínicas, la mayoría, y clínicas, algunos, de vitamina A, D, E y K, ¿ok? Con las diferentes consecuencias clínicas. El tema y la invitación que les hago es no se esperen a ver estos cuadros clínicos porque son normalmente deficiencias muy tardías y muy complejas. La mayoría de los pacientes no llega a tener este cuadro clínico, pero sí tiene deficiencias de estas cuatro micronutrientes a nivel subclínico y eso sí afecta a nivel biológico, a nivel bioquímico y a nivel celular, aunque clínicamente no se hagan, no se manifiesten. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la malabsorción de grasas? Bueno, pues obviamente podemos tener problemas desde un problema hepático donde no se estén sintetizando, conjugando las sales biliares, puede haber problemas justamente en el vaciamiento de las mismas, por ejemplo, colestasis, ¿sí? Y en el propio estómago empieza a darse un proceso de emulsificación. Viene desde la masticación
hasta tener el ácido hidroclorhídrico adecuado. Aquí se empiezan a emulsificar las grasas, ¿no? Y después tenemos el páncreas, que si también tiene una enfermedad pancreática, ¿no? Podría afectar justamente la función de la lipasa pancreática y estas grasas que estaban ya emulsificadas no se están hidrolizando. Si esto no sucede bien o tenemos drogas como el Orlistat que justo afectan ese proceso, no vamos a formar las micelas adecuadas en el intestino. Y si además hay lo que les decía, estasis linfática, ¿no? O arterial venosa, vascular, no se van a formar o absorber los kilomicrones que no llegarán a los vasos linfáticos. Y también en pacientes con intestino corto tenemos este fenómeno de que si pierden el ilion terminal, pierden la reabsorción de las sales biliares y esto complica para el paciente de forma crónica la absorción de las grasas a futuro. Y lo peor es que estas sales biliares, al no reabsorberse en el ilion, llegan al colon, irritan, generan diarrea, ¿no? Y más pérdida hidroelectrolítica. Entonces piensen en todo el intestino, todo lo que puede estar pasando fisiopatológicamente, ¿no? Porque nosotros vemos esteatorrea, pero hay que descartar todo el proceso que les vengo diciendo hasta ahorita. Y a nivel del intestino, pues pensamos, como dijimos, todo lo que esté a nivel microscópico, la integridad estructural de esta mucosa. Si hay un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, que también pueden desconjugar las sales biliares, disbiosis, si hay presencia de parásitos, si hay resección, como hablábamos en el intestino corto, si hay algún tipo de enfermedad que afecte el ilion, afecta muchísimo la absorción de vitaminas liposolubles y grasas, como es la enfermedad de Crohn, o muchas drogas que también tienen afectación en el proceso. Entonces tenemos múltiples causas, tenemos que saberlas identificar para, pues, obviamente poderlas tratar. Entonces tenemos que entender como estrategia las diferencias claves y por qué hablar de MST, ¿no? Versus los famosos triglicéridos de cadena larga, ¿no? La longitud tiene que ver con los carbonos, pero lo más importante como clínicos es saber que la absorción de los triglicéridos de cadena media es rápida y no requiere de sales biliares, ¿ok? Se va directamente al sistema porta, de la vena porta, versus que un triglicérido de cadena larga, que son la mayoría, obviamente, en la alimentación, es una absorción lenta, requiere emulsificación con bilis y usa el sistema linfático a través de los kilomicrones. Entonces, vean las diferencias tan importantes cuando tenemos un paciente hospitalizado, cuando tenemos un paciente con desnutrición, cuando tenemos un paciente con mala absorción, especialmente de grasas. Y además, no solamente un tema de absorción, por eso quisimos meter el tema del metabolismo, porque estas que sí se asimilan más rápidamente, no dependen de carnitina a nivel mitocondrial para ser utilizadas como forma de energía, versus que acá o van a literal almacenarse previamente y luego tienen que liberarse, o requieren de carnitina que muchos de nuestros pacientes tienen también deficiencia de la misma. Entonces, por supuesto, los MST tienen un uso clínico en la nutrición enteral, ¿no? En pacientes con intestino corto, con insuficiencia pancreática, con problemas de hígado y vías biliares crónicos, ¿no? Entonces, cualquier situación que comprometa la asimilación que acabamos de describir acá, por supuesto, tendría una oportunidad para darle una fuente que tenga más posibilidad de absorberse, que además se metabolice muy bien a nivel celular, y no olvidemos que estamos hablando de grasas, donde 1 gramo te aporta más del doble de energía de lo que te aporta un carbohidrato o una proteína. Entonces, ese es el pensamiento funcional que debemos de tener cuando estamos hablando de este tipo de sustratos. Entonces, nada más a manera de diferencia, es mucho más eficiente el transporte a través del enterocito para la vena porta, va directo al hígado donde se convierte en una fase de una fuente de energía muy rápida que justamente no requiere de estas lipasas, ¿sí? O de formar micelas con las sales biliares y además dar la vuelta por el sistema linfático para llegar a ser almacenadas en en el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, aquí nos estamos evitando este proceso de emulsificación, hidrólisis, reesterificación, que es una absorción directa y convertida en fuente de energía. Y es algo que, insisto, en el paciente hospitalizado puede hacer una gran diferencia. Entonces, si tenemos, por supuesto, que lo tradicional que estamos dando está fallando, pues tenemos que pensar en alternativas. Y aquí son calorías que se van a absorber o asimilar de forma eficiente, requieren una mínima digestión, que en la mayoría de los pacientes hospitalizados o con problemas gastrointestinales, con falla intestinal o con disfunción del tubo digestivo tienen problemas de digestión, ¿no? Y clínicamente ya una fase muy crónica, digo, muy específico, muy clínica, pues se vería como esteatorrea, ¿ok? El tema es cómo podemos hacer que el paciente nos esté diciendo, oye, estoy empezando a recuperar peso y ya no estoy perdiendo peso, ¿ok? Y es cuando empezamos a hacer estos cambios de restringir estos triglicéridos de cadena larga que se están perdiendo y mejor cambiarlos en proporción por una dieta que venga suplementada con triglicéridos de cadena media. Entonces, es interesante. Hay algunos estudios, por ejemplo, donde los pacientes que tenían o que tienen colon intacto, ¿sí?
mostraron mucha más absorción de grasa y energía cuando se usaron utilizados de cadena media. Entonces, incluso a nivel del colon tiene que ver con la capacidad de asimilar este sustrato, ¿ok? Los pacientes que no tienen colon sí tuvieron más aumento de volumen fecal y levemente mejoraron la absorción de la grasa. Entonces, hasta la anatomía residual obviamente tiene que ver. Entonces, el colon también tiene un rol clave en absorber los tissues de cadena media, ¿ok? Entonces, muy interesante porque podría jugar un papel como esta fuente de energía extra que tienen estos pacientes, que es la fermentación de prebióticos como ácidos grasos de cadena corta. Eso se va a dar de una manera, aunque demos los sustratos que no controlamos, nosotros sí podemos controlar a la par cómo podemos ayudar con este tipo de sustratos a los pacientes que también tienen colon e intestino corto. Entonces, si hablamos de metabolismo, que les hablaba yo como tal del mismo, pues resulta que es interesante porque las dietas que tienen más ácidos de cadena media por ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono. No sé si me puedan ayudar, por favor, a localizarlo o ponerle mute para que, Listo. pero perfecto. Entonces, estas dietas oxidan más las grasas. O sea, cuando tú consumes más ácidos de cadena media, se oxidan más las grasas y generas más gasto calórico, más termogénesis. ¿Ok? También generan más saciedad y eso disminuye la ingesta total de alimentos. Es un escenario totalmente diferente a lo que hablábamos previamente. Entonces tengo que ver el tipo de paciente y para qué lo quiero utilizar. ¿Ok? Entonces, en ciertos casos queremos que ganen peso, como en intestino corto. En otros quizá pues necesitamos ver un poquito en este tema metabólico cómo ayudarlos a modificar su saciedad, ir disminuyendo su grasa corporal y metabólicamente también podrían ayudar a reducir los triglicéridos séricos y la resistencia a la insulina medida de muchas formas, ¿ok? Entonces, podrían estos sustratos metabólicamente en algunos pacientes, piensen en la etapa clínica de su paciente. Hay pacientes que el mismo sustrato en cierta etapa el cuerpo lo va a dirigir, se absorber más energía, más biodisponible que la va a quemar en ese momento, y en una etapa donde ya no sea una etapa tan crítica, donde ya el paciente ya no esté, ya incluso ya no está perdiendo peso, puedes optimizar la sensibilidad de la insulina, mejorar la estatosis hepática que en muchos pacientes se genera, pues por polifarmacia, por nutrición parenteral, por la propia disbiosis, ¿no? Y ayudarlos a mejorar su metabolismo. Entonces, es interesante, por ejemplo, aquí este estudio hablaba de una dieta cetogénica muy baja en calorías, solita, otro suplementada a la par con 20 gramos de MCT y otro donde se daba días previos el MCT y luego se empezaba la fase de esta dieta especializada. Y los resultados, por ejemplo, demostraron que la suplementación con estos triglicéridos, una dosis de 20 gramos al día, durante 5 días antes del inicio de una dieta cetogénica muy baja en carbohidratos, podría ser una herramienta que podría potencializar los beneficios de la dieta cetogénica. Interesante lo que habló Raquel ahorita. En este caso era para el peso corporal y la masa grasa, ¿no? Pero algo que siempre estamos hablando en nutrición clínica es la mejoría del estado inflamatorio. ¿Cómo podemos modular esta inflamación? Y quizá aquí también hay una herramienta a futuro, ¿no? Otros beneficios que finalmente solo quiero que tengan en el radar, no voy a profundizar mucho en ellos, pero estos triglicéridos, por lo mismo de que son una muy buena fuente de energía, muy fácil y asimilable, pueden ayudar a la función cognitiva, ¿no? Especialmente en pacientes con deterioro neurológico. Este tema ya lo tocaron ahorita en glioblastoma, pero piensen en la producción de cuerpos cetónicos. El cerebro es muy, muy hábil para utilizarlos como tal. Tienen propiedades antimicrobianas, son capaces de modular el sobrecrecimiento de muchas bacterias que no deberían de crecer, de algunos parásitos también. Algunos estudios sugieren un efecto antiviral, ¿no? Tienen un potencial uso que se está estudiando en epilepsia y Alzheimer. Nuevamente pensemos en el sistema nervioso y el valor de hacerle llegar grasas adecuadas ahí, e incluso aumentan el flujo de sangre hacia el cerebro, que es parte de los beneficios también. Entonces, se sabe por qué hay efectos neuroprotectores. Esto es lo único que voy a tocar del tema, pero quiero que vean lo completo de entender cómo lo que pasa en el intestino cuando le hacemos llegar algo al paciente de buena manera mueve múltiples mecanismos internos en el organismo. Esto se llama señalización celular y esto puede traducir en algunos beneficios clínicos y unos muy interesantes como más biogénesis mitocondrial, menos estrés oxidativo, menos inflamación. Y todo eso da el entorno para que el paciente tenga más transmisión de sinapsis, ¿no? Obviamente más neurogénesis y todo esto le da una modulación de esta hiperexcitabilidad y tienes entonces menos ataques convulsivos, ¿no? Entonces, herramienta interesante sin duda alguna, todo empieza por la asimilación intestinal con efectos metabólicos e inclusive en cuestiones de peso, sensibilidad a la insulina y con temas del sistema nervioso central. Ahora bien, yo lo quiero utilizar esto en la práctica clínica y tengo que tener ciertas consideraciones.
Y es muy importante que las dosis sean progresivas, ¿sí? Porque si yo inicio con dosis muy altas, cada paciente tiene un escenario clínico totalmente distinto y en algunos podrían generarse diarrea o cólicos, ¿ok? Entonces, uno de los criterios de lo que deben de considerar es si el paciente empieza a tener malestares gastrointestinales, ¿no? Entonces, disminuir el consumo o la dosis, no necesariamente descontinuar e ir gradualmente aumentando esto, ¿ok? Y algo que es súper importante, es una fuente de energía, pero no te está dando ácidos grasos esenciales. No puedes depender únicamente de ellos, por eso es un gran complemento, pero con un buen abordaje nutricional completo, porque si no, sin duda, podrías hacer una deficiencia de ácidos grasos esenciales si no lo llevas bien, ¿no? Por lo tanto, no pueden sustituir la grasa dietética a largo plazo como fuente única. Obviamente es muy importante que cada uno de ustedes sepa qué cantidad dar, si lo llega a diluir o no, y todo esto va a depender de las condiciones clínicas del paciente. Lo que deben de saber es que es un sustrato muy noble porque se puede dar como parte o como complemento a la nutrición enteral, se puede dar a través de sonda, se puede dar por vía oral, ¿no? Y bueno, obviamente a través de una pequeña cucharada. Entonces tenemos realmente bastantes formas de utilizarlo en la práctica clínica. Y yo les quiero presentar, ¿no? Un caso clínico de intestino corto para que vean un poquito el entorno clínico en el cual cualquiera de estos pacientes puede tener un beneficio, ¿ok? Estamos hablando de una paciente de 41 años, femenina, ¿no? Es originaria de Culiacán y bueno, no voy a entrar tan a detalle en todos los antecedentes porque queremos ser muy eficientes con el tiempo, que haya tiempo para preguntas y obviamente sea una buena experiencia para ustedes. Pero bueno, como ustedes pueden ver, tiene un montón de antecedentes quirúrgicos, ¿ok? Desde cesárea, salpingo, histerectomía, hasta quistes ováricos rotos, colostomías, ileostomías, reconexiones de colostomías, remodelaciones de ileostomías, otra colonoscopía, adherencia, restricción intestinal, en fin, apendicectomía, manejo abdomen abierto. Entonces, pues pueden ver aquí la cantidad de situaciones que puede afectar. En cada una de ellas hay manipulación, hay ayunos, hay a veces nutrición parenteral, hay antibióticos, hay medicamentos. Entonces, ¿cómo cambia todo eso el entorno de la asimilación de los pacientes? Es lo que tendríamos que estar pensando. Irónicamente, esta paciente es de las pocas que nos han hecho alergias incluso a los lípidos intravenosos, específicamente al SMOF lipid, ¿no? Entonces, bueno, esta paciente, como les dije, ¿no? Tenemos, el 2017 empieza su primera cirugía, tuvo su principal problema de sepsis por una cirugía que le hicieron por fístula de colon en el 2023, ¿no? Y después hicieron una colorectoanastomosis, pero se generó una lesión inadvertida del intestino delgado, ¿sí? Ahí es donde le dejan la primera ileostomía. Entonces vean todo lo que puede pasar. Seguro ustedes tienen hoy en día algún caso como este en hospitalización. Remodelan la ileostomía, le hacen, hace una estenosis rectal, entonces tanto hablamos del colon, bueno, en todos los problemas que está teniendo. Finalmente ya en la fase que llega con nosotros, bueno, pues eran gastos elevados, se estaban tratando de dilatar el la estenosis sin éxito, se intenta una anastomosis y ayuno ileal, ¿no? Queda apenas 1.6 metros de intestino delgado, ¿ok? Se deja una nueva colorectoanastomosis porque tuvieron que de plano resecar, se hace apendicectomía, se liberan adherencias y se deja el abdomen abierto, es una cirugía mayor, ¿ok? 41 años de edad, ¿ok? Dejan el abdomen abierto, ¿no? Después, 8 días después, cierran la pared, ¿ok? Y el tema es que reingresa después por oclusión intestinal, básicamente 6 meses después, no, 4 meses después prácticamente. Entonces vean todo lo que puede pasar en una paciente. Ella previamente estaba tolerando una dieta de más o menos 1.900 calorías. El tema es que 3 semanas previas a llegar, pues ya había disminuido su ingesta a menos del 25%. Y esto es un hueco muy grande que quien hace nutrición clínica tiene que saber que esto es un riesgo, o sea, es parte de una medición del riesgo nutricional, que esto va a condicionar, no es normal y va a condicionar entre el problema clínico que tiene y esta disminución de la ingesta, que para colmo es solamente de líquidos claros que saben que no está aportando nutrientes suficientes, pues sin duda le va a crear un hueco nutricional, un problema de desnutrición, y es el área de oportunidad que tenemos. ¿Ok? De hecho, cuando hace su recordatorio de 24 horas, literal estaba consumiendo 600, 800 mililitros de líquidos claros vía oral. Siempre las preguntas que nos tenemos que hacer en estos casos es, oye, ¿y si utilizo parte de estos 600, 800 mililitros en darle en poca concentración igual de líquidos, proteína, ¿sí? Y por supuesto, en este caso, utilizados de cadena media, cambiaría totalmente el escenario, inclusive micronutrientes, ¿no? Entonces, entra procedimiento quirúrgico, le hacen otra laparotomía, tenía adherencias, ¿ok? Dice, incluso estaban adheridas a la vejiga, ¿ok? Y tienen que volver a manejar el abdomen abierto, como lo están viendo aquí, y dejan el catéter venoso central. Entonces,
ya tiene nutrición parenteral, no necesito pensar en qué le voy a dar vía oral o vía enteral. Y ese no es el pensamiento. La nutrición mixta implica que yo, mientras estoy cubriendo requerimientos por la vía parenteral, probablemente estoy pensando cómo mejorar la asimilación de los nutrientes, estimulando ese intestino, no dejarlo sin nada. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos los datos bioquímicos, vean la creatinina tan baja, entonces por eso les hablaba de aprovechar ese volumen para proteína también. La paciente está en un proceso catabólico, tiene cierta estabilidad hidroelectrolítica, ¿no? Tiene no tanto problema con la glucosa, ¿ok? Pero vean su colesterol, 82, ¿no? Esto sabemos que es un problema entre mala absorción y que literal el pobre hígado no está pudiendo producir suficiente colesterol, no tiene materia prima para hacerlo, ¿ok? O energía o materia prima, esto es un factor pronóstico negativo, ¿ok? Entonces hay que contemplarlo, vean la hemoglobina, ¿no? Hablábamos hace ratito de las situaciones de anemia, ¿no? Todo el tema de malabsorción. Esto es un claro ejemplo de una paciente que está llegando complicada con huecos muy profundos en su estado nutricional. Y si ya lo estamos viendo tan evidente en cuestión de micronutrientes y tan evidente en cuestión del colesterol, pues tendríamos que pensar, oye, ¿cómo puedo aumentar de manera urgente la eficiencia nutricional en esta paciente que no se ha logrado? ¿No? Ella tuvo una pérdida significativa en este tiempo, aunque no pareciera mucho, por el tiempo en el que se dio fue bastante, ¿no? Tiene además, nos reporta atorrea, está pálida, pues ya vimos la anemia que tiene, entonces pensemos el tema de malabsorción cuando veamos este tema de colesterol tan disminuido, ¿ok? Entonces hay guías de ESPEN como tal que hablan de que las pacientes que tienen resecciones importantes, en este caso intestino corto, y tienen colon conservado, deben de tener un alto contenido de triglicéridos de cadena media, ¿no? Que aporten o beneficien la absorción global de energía. Entonces, lo que les he venido diciendo de manera de conclusión está también en las guías y pues de manera de invitarlos a que también ustedes puedan obviamente ponerlo en práctica con sus pacientes, ¿no? Hay recursos como puede ser que en una cuchara de 15 mililitros tú le estés aportando más de 100 calorías, 135, con estos 14 gramos, por ejemplo, de pura grasa a base de triglicéridos de cadena media, que vienen tanto de palma como de coco. Y como viene fraccionado, realmente tiene una asimilación bastante buena y podemos incluso ver ácido caprílico, ácido cáprico, es decir, qué tipo de ácidos grasos tiene este triglicérido de cadena media. ¿Ok? Entonces, este fue el menú, por ejemplo, de esta paciente, donde intentábamos ya una vez que pasó la fase crítica y la logramos destetar de la parenteral, por supuesto que introdujimos, empezamos con una cucharadita y fuimos aumentando poco a poco como parte. En la mañana también tenía un licuado de proteína, ¿no? Entonces tenemos que estar pensando en diferentes recursos y verlo como un complemento, no como una dieta única, ¿ok? Siempre buscando cuidar no solo lo nutricional, sino también la hidratación, que es clave para estos pacientes. ¿Cuál fue el resultado de la intervención? ¿No? Logramos que incluso dejara de perder peso y aumentara o recuperara prácticamente el peso perdido. Tuvo mucho mejor tolerancia, ¿no? Lo cual nos permitió también, como fueran fuentes de energía más asimilables y más concentradas, con menos saciedad, empezó a comer mejor y nos permitió destetarla más rápido de la nutrición parenteral y logramos el cese de la estatorrea porque mejoramos las condiciones del intestino. Se logró normalizar el patrón de evacuaciones. Entonces, de esta manera, pues me gustaría obviamente invitarlos a que podamos seguir en contacto, ¿no? A través de las redes sociales, que podamos por ahí seguir. Ahorita va a haber tiempo de preguntas, estamos justo sobre el tiempo que nos dieron. De hecho, ahorramos un par de minutos para poder tener preguntas, que espero pueda haber, y que podamos obviamente tener esta conversación de preguntas y que podamos repetir este tipo de eventos, al cual agradezco muchísimo la invitación. Espero que haya sido de mucho interés para su práctica clínica esta plática. Gracias, doctor. Por acá tengo una pregunta. ¿Cuál sería la dosis máxima segura para utilizar el MCT en pacientes con síndrome de mala absorción? Bueno, cada paciente es diferente. Yo te diría, empieza más o menos con esos 15 mililitros de los que hablábamos. Seguramente te los va a tolerar bien. Puedes brincar una dosis estándar de 30 mililitros. Ya estás hablando más de 250 calorías. Y yo sí en algunos pacientes he llegado a implementar hasta 15 mililitros de 3 a 4 veces al día. Es decir, he llegado a fraccionarlo en cada comida 3 veces, son 45 mililitros, pero distribuidos. O incluso he llegado a utilizarlo en 4 ocasiones, ¿no? A lo largo del día, cuando logro que el paciente coma y tenga ingesta para que también se potencialice. No lo tienes que dar necesariamente con alimento, pero bueno, siempre es algo positivo que también esto va, insisto, es parte del abordaje dietoterapéutico. Entonces empiezas con una
Puedes ir subiendo a 2, a 3 o hasta 4, ¿no? Que estaremos hablando de entre 30 y 60 mililitros, entre 260 hasta un poquito más de 500 calorías. Todo va a depender de la composición del paciente y de la tolerancia. Excelente, gracias, doctor. Creo que acá se responde la pregunta. También me comentan si tiene alguna experiencia con kilotórax. Ah, si hemos tenido alguna experiencia, no es lo más común, fístulas quilosas, filotórax. Teóricamente es un muy buen, no es de nuestro día a día, pero sí lo hemos llegado a utilizar en algunos pacientes que la han tenido. Por supuesto, esa prueba y error, pero más o menos seguimos el mismo protocolo. Obviamente hay casos donde necesitas más dosis, ¿eh? Pero tienes que ir poco a poco, como les dije, para evitar como consideración clínica la tolerancia gastrointestinal adecuada. Pues si es un buen recurso, sí los invito a probar cuando ven un caso así. No les podría dar un protocolo específico porque no son pacientes que veamos tan seguido como los otros de falla intestinal o de malabsorción, pero definitivamente es una opción viable donde de la progresión inicial y a lo mejor necesitas más dosis y bueno, ya tendrás que obviamente meterte a hacer un protocolo personalizado paciente por paciente. Dependerá mucho de su estado nutricional y de las condiciones que tenga para buscar que esa fístula quilosa cierre o el quilotórax desaparezca, ¿no? Excelente, gracias, doctor. Acá Jacqueline también consulta, ¿qué efecto puede tener los triglicéridos de cadena media en un síndrome de intestino irritable somatizado por emociones? Y también, ¿qué tan variable puede ser la administración de MCT en un paciente con estreñimiento crónico? No son dos indicaciones en las cuales yo lo suelo utilizar de rutina, es decir, como parte de un tratamiento porque hay alguna evidencia donde diga el síndrome de intestino irritable o el estreñimiento van a mejorar con el MCT. No. Ahora, el MCT lo puedes utilizar como parte de la dieta, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día, y ojo, venimos de un cambio de mentalidad muy importante en los médicos donde satanizamos de manera innecesaria las grasas, ¿no? Siempre se supo que era un tema que metabólica y cardiometabólicamente tenía que ver más con las azúcares. Hubo mucha ciencia muy torcida que nos hizo a los médicos hablar mucho de control de colesterol y grasas, de las grasas saturadas, especialmente como si fueran algo negativo. Y dejamos de ver, literal, el gran problema que eran las azúcares y el exceso de harinas y alimentos procesados. Hoy en día creo que todo el mundo ya empieza a tener, no nomás lo publicado por otros, la experiencia clínica, donde te das cuenta que las grasas tienen un rol muy importante para el sistema nervioso central, para el sistema cardiovascular, beneficios metabólicos y que son una fuente de energía muy valiosa si sabes jugar y combinar las fuentes de energía. Entonces, no todas las grasas saturadas son iguales. No es lo mismo una grasa saturada que deriva de exceso de consumo de carne de ganado que fue alimentado con grano transgénico, ¿sí? A una grasa saturada que venga de una carne de ganado que estuvo en libre pastoreo o una grasa saturada que venga de la alimentación como puede ser, digo, de plantas como el coco o la palma. No es lo mismo, aunque todos se llamen grasas saturadas. Y por ende, aunque sí hay un límite, y no le estoy diciendo métale 50% de grasas saturadas a la dieta, es una grasa saturable que cualquier persona podría incluir junto con las monoinsaturadas del aceite de oliva y del aguacate, junto con las poliinsaturadas que vienen de muchos, del pescado, especialmente el omega 3 y de muchas otras fuentes que pueden ser positivas. Es decir, hasta una persona sana podría tomar o utilizar triglicéridos de cadena media si quisiera tener algún tipo de beneficio. Eso no quiere decir que recomiende que todos lo consuman todos los días, ¿no? Y que un paciente con estreñimiento o con intestino irritable va a mejorar solo por tomar MST. También hay que ser cautos. Recuerden que el MST puede ser un modulador de la microbiota, ¿no? Incluso hay recetas que yo en algún momento lo estuve consumiendo, donde, por ejemplo, gente que toma café normal, obviamente sin azúcar y sin leche, le ponían, ¿no? Mantequilla tipo ghee o triglicéridos de cadena media, ¿no? Y de esa manera potencializaban el efecto, digamos, de la cafeína, el efecto positivo energético con una fuente de energía. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones lo puede utilizar alguien una vez al día sano, no pasa nada, mas no podríamos llegar a decir intestino irritable o estreñimiento tiene un rol muy específico, no. ¿Lo puedo utilizar? Sí. Espero que haya quedado claro mi respuesta. Una última pregunta, doctor, de Daniela. Cuando tenemos un paciente con nutrición parenteral, ¿se prefiere el uso de MCT, LST o un Smooth Lipid? ¿En qué dosis? Esto respecto a los diferentes aceites que contiene cada uno. Claro. Ahorita yo enfoqué totalmente al tema de MCT por vía oral o enteral. Es decir,
de asimilación intestinal. Sin embargo, estos pacientes, también lo mencioné, pueden tener nutrición mixta y estar recibiendo nutrición parenteral, en la cual evidentemente va a tener un tipo de emulsión. Yo espero que estén utilizando emulsiones lipídicas. Va a depender del caso. Yo les diría, cuando un paciente está con un estado crítico, con un proceso inflamatorio importante, con un proceso séptico, ¿no? En esas fases iniciales donde hay cierta inestabilidad, bueno, estabilidad tiene que ver para nutrir, pero donde el paciente está con complicaciones metabólicas importantes, yo suelo utilizar el SMOG, por ejemplo, que es el que tiene 30% de triglicéridos de cadena media, ¿ok? Busco ahí esa mezcla entre los cuatro grandes tipos: 30 de cadena media, 30 de soya de cadena larga, que son esenciales, 25 de oliva monoinsaturados y 15 de pescado, ¿ok? En algunos casos donde el paciente está verdaderamente séptico, lo que uso es la emulsión, que tiene solo 20% de soya, 80 de oliva, y adiciono el pescado de forma modular. Es decir, ahí dejo fuera los triglicéridos de cadena media. Y no porque sean malos, porque le estoy dando prioridad a dosis más altas de omega y a dosis más bajas de omega 6 de soya. Estoy tratando de posicionar en la relación omega 6 omega 3 lo más cercana uno a uno. Ahora, en un paciente quirúrgico más estable, en una fase no tan crítica, por supuesto, hay una opción donde tú puedes utilizar las emulsiones 50% MST, 50% LST, ¿sí? Y ya en casos de pacientes a corto plazo y muy estables, incluso 100% soya, y tampoco pasa nada si no tiene MST. Acuerden que los MST no tienen ácidos grasos esenciales. Entonces, si los tienen, perfecto, va a ser una fuente de rápida energía porque la mitocondria no requiere carnitina, ¿sí? Pero eso es independiente totalmente a lo que tú por vía oral estés usando para temas de malabsorción o rehabilitación del intestino, para que ese intestino también esté funcional, aunque aporte un porcentaje menor de energía o de calorías. Ok, excelente. Muchas gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Fuerte abrazo a todos desde Guadalajara. Sigamos en Gracias, contacto. doctor. Gracias.